Nuestra charla principal se sube todos los días a nuestro canal de YouTube. Búscanos como Diana, Verónica y Tony, la entrevista. También puedes volver a escucharla en Spotify como Diana, Verónica y Tony. Te invitamos a seguirnos, regálanos un me gusta, compártela con tus amigos y activa las notificaciones. Este día en el Corre de la Mañana le damos la bienvenida a... Hoy está un gran amigo, conocido de hace... Te vamos a pedir que te acerques bien el micrófono. Yo soy menor que ustedes. Eso sí. O sea que nosotros te enseñamos. Ahora resulta. Experto en comunicación estratégica, ha sido periodista, ha manejado a medios nivel de comunicación, editorial, la prensa gráfica durante muchos años. Gabriel Tríos está aquí con nosotros. Gabriel, bienvenido. Hola Tony, hola Diana Verónica, ¿qué tal? ¿Cómo están? Es un gusto estar acá en el Corre de la Mañana y conversar. Hoy vamos a filosofar sobre cómo está el país. Si viene un gringo hoy, Gabriel. Un estadounidense, compañero. Sí, ¿Un gringo o un gringo? Ajá, cabal. Y te dice, Gabriel, ¿cómo está El Salvador? ¿Qué? Cuéntame. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Se habla mucho de El Salvador. ¿Qué está pasando? ¿Tú qué le responderías? Bueno, mira, le diría que El Salvador está en primero, una profunda reestructuración política, reestructuración del Estado, y está desarrollando cambios radicales que por esa razón estás aquí, le diría yo. Por eso has venido aquí y has perdido el miedo de venir a El Salvador, porque además la percepción país ha cambiado radicalmente. El hecho de que tú, gringo, hayas venido acá es para que puedas verificar lo que nosotros estamos viviendo desde hace algunos años, y lo digo no en sentido de propagandístico, sino en sentido real ciudadano, de cómo el país se ha activado en uno de los temas más palpables, el tema del turismo. Ustedes mismos lo saben, tú vives en una zona turística. Has venido al país a ver que puedes caminar por las noches, que el tema de la inseguridad, que yo sigo insistiendo que es el cambio histórico más radical que hemos tenido en los últimos 3 años, creo yo. Entonces, creo que has venido un momento sumamente interesante para El Salvador, que se encuentra en transformaciones. Si estarás de acuerdo o no, ya es otro tema, pero los hechos son así. Lo comentábamos antes de ir al aire, o sea, puede que a alguien le guste o no le guste, pero sí es un hecho que el país está cambiando y lo está haciendo de manera rápida, bastante acelerada. Sí, tú ves una cantidad de cosas muy interesantes que, como tú decís, son cambios acelerados, unos más rápidos que otros, por supuesto, pero al final están redefiniendo todo lo que una gente dice, habla de un nuevo país, Salvador. Tú ves el tema, ya hablamos del turismo, el tema de la seguridad, el tema político, el tema económico, el tema de innovación tecnológica, atracción de inversiones, el tema de la construcción, que tiene pros y contras con el tema del desarrollo del medio ambiente. Hay una cantidad de infraestructura. Tú ves un país cambia por una infraestructura. Los primeros grandes cambios de infraestructura vial que se hicieron por ahí el periodo de Francisco Flores fueron, por cierto, lo que sentó las bases para la elección de la siguiente figura presidencial de Arena, con las infraestructuras del cambio vial, porque las obras se ven y la gente lo aprecia. Entonces creo que de nuevo estamos pasando por una etapa que no habíamos visto en mucho tiempo, y creo que pues no sé hacia dónde, qué tipo de país finalmente vamos a llegar a ser, pero el hecho, como tú decís, que hay una serie de cambios en muchos aspectos. El tema de seguridad no es negociable. Sin duda, no hay para atrás. Allí no, y es, a ver, y voy en el siguiente sentido. O sea, si tú estás viviendo en una zona de inseguridad, siempre la gente dice, queremos que se resuelva ya, ¿verdad? Y se ha logrado en gran medida. Yo creo que también es bueno aclarar, porque siempre a veces la gente exagera y dice, no, pero a ver, salgan con joyas a la calle y algo les puede pasar. No, es que no estamos hablando de que estamos 100%, pero hay significativos cambios. No, pero y eso viene... Hay cambios tan radicales como ese de salir con joyas a la calle. Ajá, pero eso siente la base para todo lo demás. Ni dentro de tu carro, en un semáforo, nadie se atrevía a tomar el teléfono. En un semáforo tú lo que hacías era cerrar las ventanas, guardar llave, ver para todos lados, tener el teléfono por aquí. A mí me pasó. ¿Cuántos asaltos en semáforo? Mira, cuando este fenómeno de la inseguridad, y yo se lo digo a alguna gente que me preguntan, cuando
Y ojalá que en algún momento haya una institución o alguien que profundice este tema. Cuando tú estudias y entendés sociológicamente lo que significa el cambio en seguridad, cuando tú logras comprender y que estudiar más a fondo, para ese 85% de la gente que vivía en el territorio que dominaban las maras, porque hay 85% de entre dominio y presencia de las maras, entenderás por qué la gente ve como ve a este gobierno y al presidente, porque ese cambio no es sencillo, ese cambio es profundamente radical. Si tú, lo hemos conversado en otros programas, si nosotros hacemos un recuento, este país por más de 40 años no había tenido paz social. Y si queremos sumémosle más, porque antes de la guerra del 80 tuviste todos los golpes militares. Hemos tenido una sociedad guerra de 12 años, convulsa. 92-2000, una época de posguerra muy conflictiva, y del 2000 hasta el 22 el tema de las pandillas. Hay generaciones enteras que ni siquiera saben qué era esto. Bueno, nosotros mismos, o sea, nosotros venimos de esta generación que podemos apreciarlo porque sabemos cómo estaba la situación de muchas comunidades. Yo recuerdo el secretario de Integración se llama, ¿verdad? En Dirección de Integración, Alejandro Guzmán, que ustedes lo han tenido aquí. Cuando él comenzó a venir hace muchísimo tiempo con su proyecto Forever, yo lo conocí a él en la Campanera, y él me decía: Gabriel, tú no tenés idea, y muchas instituciones no tienen idea de lo que significa para familias enteras nunca haber salido de la Campanera por el tema de las pandillas. Mucha gente, por eso es que a veces llevar a un grupo de señores mayores que han vivido en esas zonas de pandillas durante mucho tiempo, llevarlos al teatro, llevarlos al centro, son actividades de ocio y de actividades que nunca habían tenido en su vida. Entonces, si profundizamos sociológicamente en qué es lo que significa para esa gran cantidad de gente estar viviendo sin el terror de las pandillas en la puerta de tu casa, en tu día a día, lo entenderás. Platicando con amigos y filosofando sobre cómo está el país, hay dos hechos que yo nunca pensábamos que íbamos a ver. Son dos cosas. Ya mencionamos el tema de la seguridad, y el otro es que no hayan ventas en las calles en el centro, por ejemplo. Eso era como impensable. O sea, ellos nunca se van a ir de ahí. O nunca vamos a transitar por esas calles. Si tú recordás las imágenes del centro de San Salvador, hasta que quemaron carros. Era imposible. Entonces, ¿cómo se llegó ahí? Eso ya es otra cosa. Así es. ¿Verdad? Pero debería estudiarse y documentarse, porque ese es el problema de muchos países, que no documentan estos procesos, no los fundamentan, no quedan guardados esos relatos y esos cambios bien documentados para que las futuras generaciones comprendan bien este tema. Ahora, veamos cómo se llegó ahí, Gabriel. O sea, ¿era necesario? Tenemos régimen de excepción que se prorroga, o sea, ¿qué viene después? Ya lo hemos platicado. ¿Es una cuestión que va a tener futuro, o está solo, digamos, sostenida por el mismo régimen? O sea, a ver, que si era necesario un régimen de excepción, te lo voy a decir de una manera que ni siquiera, a ver, este gobierno es quien se atrevió a tomar las medidas radicales necesarias para vencer este tema. Pero tanto ustedes como nosotros, como dice Julio Valdivieso, somos gatos luciados, dice. Mucho del ejército, de la policía, sabía de que la única solución eran medidas radicales para vencer el tema de las pandillas. Incluso toda esa discusión, que si era un tema de seguridad pública o seguridad nacional, estuvo muy fuerte un tiempo, porque claro, si vos lo declarabas como problema de seguridad nacional, ahí tenías una cantidad de cambios que hacer, que es lo que estamos viendo: pérdida de ciertos derechos constitucionales, mayor potestad a las autoridades del ejército y seguridad pública, una confrontación territorial fuerte como la que vimos, pero tenían claridad, pero no había voluntad política. Y la voluntad política, y aquí vamos a otro tema, como veníamos de sistemas de negociaciones partidarias, y segundo, veníamos de un sistema de traumas sociales afincados en la violación de derechos humanos que nos heredó la guerra, y esos fueron los fundamentos de la situación del 92 en adelante,
no había decisión clara y contundente, porque eso trae las consecuencias y las críticas que estamos viviendo de organizaciones de derechos humanos. Pero yo personalmente, y no de ahora, desde que lo escuché la primera vez allá por el año 2010, 2008, 2000, no me acuerdo exactamente el dato, pero estaba convencido de que no había otra manera, si no fuera de esta manera radical, para vencer un problema que es un cáncer, así como lo definió el presidente, era un cáncer, y se dejó crecer entre actuar con paños tibios, entre operativos y entre pocas leyes. Acuérdate que este tema de la seguridad tiene su éxito no solo en el régimen de excepción, tiene su éxito en, por supuesto, el régimen y otra serie de cambios jurídicos, en que le diste mayor capacitación técnica y jurídica a la policía y al ejército, en que tenés un nuevo sistema carcelario, en que depuraste el sistema judicial, te guste o no, es parte importante de este cambio. Y el principal punto, y por qué esto no funciona en otros países, es tener el control político en general. Porque ¿qué pasa en otros países donde tú no tienes el control político? Lo que nos pasaba anteriormente, cuotas partidarias, negociaciones, que si yo sí, que si vos no, que no hagamos esto, porque en muchas ocasiones se han tenido vinculaciones con con este tipo de acciones delictivas que no te termina de acomodar el tema político. Entonces, si tú no tienes esta gobernabilidad real que se está viviendo ahora, porque el partido mayoritario es el partido de gobierno, y que en ocasiones ha sido partido mayoritario, pero no mayoritario absoluto, como en otras ocasiones, que ahí han venido las series de alianzas y negociaciones partidarias. Entonces, necesitas estos 4 o 5 puntos para que estos resultados en seguridad te den resultados. ¿Por qué a veces no funciona en otros países? Porque no solamente el tema del operativo policial de contención, porque aquí hemos tenido plan Sarisa, plan no sé qué, plan no sé cuánto, pero los mareros sabían, porque los mareros fueron evolucionando a lo largo del tiempo. Ellos sabían que los agarraban, los operativos tenían, además que tenían infiltrada la policía, podían moverse del territorio, no tenían ningún problema. O entraban a la cárcel y salían a los 3 días o a las 3 semanas o al año, pero iban a salir porque las leyes tenían una serie de salidas y tenían una serie de jueces garantistas que era imposible tenerlos ahí. Allá por el año 2000, en la época de Mauricio Funes creo que fue, un viceministro de seguridad hizo una ley antimaras, pero los requisitos que había puesto para que te consideraran marera eran como 14, 15. ¿Y qué decían los jueces? Al tercero ya no tengo cómo aplicárselo, ni modo, ¿y qué voy a hacer? Entonces también se trataba de establecer esta serie de excepciones que te permitieran mantenerlos dentro de la cárcel. Me acuerdo que la Sala de lo Constitucional, no sé en qué año, Gabriel, declaró terroristas de las pocas cosas que yo sí avalo de esa Sala Constitucional. Vaya, declaró terroristas 2009, precisamente para que las leyes funcionaran. ¿Pero qué pasó? Ajá. La voluntad política no te permitió hacer un cuerpo de leyes específico para atender esta declaración de terrorista a la MS, porque no había voluntad política para hacerlo. Lo que estás diciendo es que la acumulación total del poder ha permitido esta situación que tenemos ahora. Una acumulación total que te viene del respaldo mayoritario de la gente, por cierto. Es decir, la acumulación total no se da por golpe de Estado como se daba antes de la época militar. Se da por respaldo electoral. El control político viene del respaldo electoral. El cambio de sistema te lo da otra cosa de las que no habíamos visto algo y que tú y yo y otros periodistas creíamos que no era posible, que un partido político tuviera la mayoría calificada o la absoluta en una asamblea, por ejemplo. Porque cuando reformaron la Constitución, siempre pensaron en que el sistema partidario te pudiera dar cuotas de reparto para los partidos pequeños, que era lo que pasaba. Pero no había habido un volumen tal de votación a favor de una sola marca partidaria que te permitiera lo que te permitió luego, que es lo que es la situación política electoral en la que estamos. Sí, porque el sistema de elección no ha cambiado. O sea, vamos y elegimos. Sí, entonces, si no hay un control político, si no hay una coordinación real entre el Ejecutivo y el Legislativo, no podés hacer las leyes pertinentes para tener estos regímenes de excepción. Y no solo el régimen, sino otra serie de variables del estamento jurídico que te permitan mantener dentro de la cárcel a 70,000 pandilleros. Gabriel, habían 2 justificaciones. Una era, decían, es que no hay voluntad política. Y por la famosa voluntad política no se tomaban decisiones. Las que no querían, las que sí querían las tomaban. Exacto. Y por el otro lado, las famosas leyes que decían es que tenemos leyes muy garantistas y nadie se atrevía
a hacer los cambios drásticos en leyes para que en realidad fuera efectivo el sistema judicial. Ahí hay otro tema importante que igual debería profundizarse. ¿De dónde viene el tema de las leyes garantistas de las que hablamos? De organismos internacionales, del Claro, es que hay en después de los acuerdos de paz, este país venía de una profunda trauma social de la violación de derechos humanos, que las leyes se hicieron totalmente, radicalmente opuestas a lo que teníamos. Ahí tuvimos la ley del menor infractor, que no podías ni tomarle fotos. Bueno, nosotros en la prensa gráfica enfrentamos una serie de procesos judiciales por revelar nombres o fotos de menores que habían asesinado, que habían asaltado, que habían violado. El mejor caso, el de Jonathan D. Sí, el menor asesino, el que estaba matando, el fotoperiodista lo tomó en el momento que estaba acuchillando a otro Carlos. joven en el centro de San Salvador, donde se daban grandes batallas de pandillas estudiantiles y pandillas ya criminales. Fuimos objeto de un laboratorio, éramos un conejillo de indias para los organismos internacionales, para este nuevo tipo de leyes. De ahí vinieron las leyes famosas. Las primeras megamillas fueron en las cárceles, que vinieron leyes que decían que por cada 3 días que se había estado preso, te iban a sumar 1 día más, que era el 3x1. Y así una serie de gente, por la necesidad de desahogar las cárceles, ahí se fueron un montón de gente. Fuimos objeto, y aquí la participación de las visiones que tiene Estados Unidos de Latinoamérica, en esa etapa impulsaron la reforma judicial 1 y 2, que fueron todas estas leyes. Reforma al Código Procesal Penal, reforma al Código Penal, nuevas leyes, nuevas reformas al Código Civil Mercantil, toda esta nueva estructura judicial de la Corte Suprema, que si nos recordamos, la primera gran depuración se da en el marco de esa nueva Corte Suprema que se instaló en el 94, donde se depuraron más de 100 jueces por una lista que tenía la ONU a partir de la Comisión de la Verdad. Entonces, durante ese del 92 hacia adelante, tuvimos una serie de leyes, sí, las famosas leyes para suizos que acuñó un editorialista del diario de hoy que decía que eran leyes para suizos, que por cierto el hombre que acuñó ese término pues ya no está ahí, ¿verdad? Y no sé qué diría de ver ahora los enfoques de ese periódico, pero bueno. Entonces fuimos una serie de reformas y muchas estaban enfocadas a garantizar los derechos en los procesos penales, porque claro, venías de momentos en que te juzgaban por la confesión extrajudicial. O sea, veníamos de ciertos momentos en que no era permitido, te agarraba, la Guardia Nacional te entrevistaba, te sacaba la verdad con sus maneras estratégicas, diplomáticas, y llegaba, claro, entonces, como veníamos de esa situación extrema, del 92 hasta allá, se establecieron situaciones que sentaron las bases para que mucha de la criminalidad funcionara como funcionó. Tú recordate que la Policía Nacional Civil, creada por los acuerdos de paz, por cuotas partidarias, una cuota civil, no podía usar armas largas, solo usaban pistolitas. Y estaban combatiendo a los miles de desmovilizados que no tenían oportunidad ninguna, que se habían quedado con una gran cantidad de armas, misiles, buzones, y entonces tenía bandas de asaltabancos, bandas de secuestradores, bandas de asaltantes de los enfrentando. Yo me acuerdo de los primeros directores de la policía que hablaban de estamos enfrentando pistolitas contra las AK-47 que quedaron regadas por todo el país, porque de lo que entregaron y la ONU verificó fue una porción pequeña. Yo todavía me recuerdo que fui a cubrir cuando estalló el buzón de Santa Rosa en Nicaragua, que eran armas del FMLN en 1994, 93, 94. Mató un montón de gente en un barrio allá en Managua. Eran buzones de armas que quedaron diseminados y que las tuvieron durante toda del 92 hasta el 2000 por lo menos. Ustedes se recuerdan que hubo bandas de secuestradores ligadas a partidos políticos. El mismo gringo viene y te dice, Gabriel, ¿qué café me puedes recomendar? Salvador. El cherito. Eso. ahí no vamos a discutir. Y aquí ahí está plenamente convencidos. Cherito Café para ti, ¿verdad? Tú sabes que es el café oficial de Diana Verónica y Tony, y todos los invitados se llevan una bolsa de café. Viene de la finca de Las Veraneras, es un zampacho Black Honey.
y te lo entregamos en nombre de Cherito. Este Cherito Café es el sabor que te impulsa cada mañana. Pídalo a través de las redes sociales @cheritocafé.sb en X y en Instagram. En las tiendas Tengo, en varios centros comerciales, Boulevard del Hipódromo. Bolengo Plaza. Bolengo Plaza en el Boulevard del Hipódromo. Y usted puede contratar a Cherito para que a granel le sirvan también, le lleven a su empresa el Cherito y presuma de dar buen café que cuando lleguen sus invitados le digan, mira qué buen café tenemos aquí. Das aquí. Típico. Aquí, Gabriel, tú que eres asesor estratégico. Así es, qué bueno. Hay mucho café en las conversaciones. El café tiene mucho que ver, te despierta. Bueno. Otro lugar para conversar y comer rico es San Martín. San Martín tiene ahí una serie de cremas, como por ejemplo la de brócoli, pero también hay en otros sabores. Usted puede elegir en una gran variedad para comer en el restaurante, para llevar o para pedir a domicilio llamando al 2215-1515. El desayuno de hoy, como siempre, todos los días, lo traen las amigas de Línea Rosa, la forma más segura de viajar para las mujeres. Contáctelas al 6200-4491. La conductora es una mujer. O en Línea Rosa App. Vamos a la pausa. Pausa.
8:43 para aprovechar a Gabriel Tríos, experto en comunicación estratégica. nuestro invitado de esta mañana. Creo que hay que hablar, lo hemos hablado varios días de esta semana, sobre las reformas constitucionales. Hablando de cambios, ¿verdad? Hablando de cambios radicales, Gabriel, tus impresiones sobre esto. Bueno, mira, yo en este tema hay tres aspectos importantes. Yo creo que hay uno que ustedes lo han hablado bastante y hay abogados para que hablen. Para mí hay tres cosas fuertes aquí. Está la discusión del tema de la legalidad, el tema de la legitimidad, el respaldo ciudadano y el tema político que tiene sus incisos, control político y tema ideológico. En el tema de la legalidad creo que ya muchos han hablado de por qué el mecanismo si era válido, de que son asambleas elegidas libre y democráticamente, la asamblea del 21 y la del 24, es más, el mismo Estados Unidos, en su posición estableció de que al final la asamblea legislativa y el estamento político salvadoreño tiene el derecho de hacer los cambios que considere pertinentes y los han hecho con base a mecanismos legales establecidos. Por eso reformaron el 248 en una asamblea, lo ratificaron en la otra porque así era el mecanismo constitucional que establecía anteriormente. Hicieron ese cambio y ahora esta serie de cambios constitucionales lo hicieron de acuerdo a los nuevos, a los nuevos mecanismos legales. Allá estará en discusión, hay un partido que ha interpuesto una demanda en la sala constitucional. Habrá que esperar primero si aceptan la demanda y segundo si aceptan la demanda, pues creo que va a ser interesante si al final sale a favor o en contra el tipo de sentencia que puede emitir la sala, y creo que es una oportunidad histórica para esta sala para hacer una sentencia si la acepta. Creo que lo que cuestiona, palabras más, palabras menos, es falta de debate previo. Sí, habrá que ver. Hay alguna jurisprudencia en sala que habla sobre ese tema, pero al final de cuentas cada sala va estableciendo las interpretaciones que consideren pertinentes y una jurisprudencia se establece sobre la otra, ¿verdad? Y cuenta la última jurisprudencia, la última sentencia. Punto 2, el tema de la legitimidad. Algunos sectores de oposición que están en desacuerdo con el tema hablan de que no hubo consulta ciudadana. Evidentemente, y como lo han establecido otros analistas y abogados, el tema del mecanismo de la consulta ciudadana está en la Constitución como un referéndum y no existe un mecanismo como tal de consulta ciudadana en estos puntos. Pero ante la ausencia de esto nos vamos a otros mecanismos que tú tienes para encontrar si hay respaldos o no sobre las decisiones que tiene un gobierno y partidos políticos. Tú tenés dos vías: las elecciones, que son las más conocidas, y luego tenés las mediciones de percepción ciudadana que hacen una serie de casas encuestadoras. Si nos vamos y obtenemos los datos, y hablamos de datos, de las elecciones del 19, cuando llegó al poder Nayib Bukele a través del partido Gana. Luego tenés la del 21, donde definitivamente todos nos sorprendimos de los resultados cuando la ciudadanía le dio esa mayoría absoluta a un solo partido político, que es lo que le dio al final de cuentas. Creo que todo presidente hubiese soñado con ese momento de tener a su partido con el control total de la asamblea como se han tenido, porque eso le evita cualquier tipo de negociaciones partidarias, que era lo que arrastraba durante todo el sistema partidario post acuerdos de paz y también las asambleas previas de negociaciones partidarias. Luego tenés en el 24 una ratificación de los resultados en las elecciones legislativas, volviéndole a dar un apoyo contundente a esa misma marca partidaria y a un presidente en donde no solo lo ratifican en las elecciones con niveles de muy alta de caudal de votos. Tú tuviste del 19 al 24 casi duplicaste el caudal de votos que tenías. Entonces tú tenés, en cuanto a resultados electorales, tú decís, aquí hay un respaldo ciudadano sostenido, ni siquiera ha sido fluctuante como lo hemos tenido en otras partes de la historia, porque si tú ves la historia, de pronto ves elecciones legislativas donde unos partidos sacarán 31, otros 28, otros 16, otros 14, y el sistema de cuotas te permitía de residuos, te daba estos cálculos, pero tampoco ninguna marca arrastraba toda la simpatía partidaria como la arrastraron Nuevas Ideas. Y el inciso B de este tema del apoyo ciudadano, tú lo tenés con las mediciones de las diferentes casas encuestadoras. Yo puedo estar de acuerdo con unos mecanismos o no estar de acuerdo con otros mecanismos.
Los formatos de preguntas de algunas encuestas me parece que están preguntas armadas buscando alguna hipótesis, pero mientras esté técnicamente bien hecha la encuesta y ellos defiendan su formato de hacer esa encuesta, los resultados ellos los pueden defender y son válidos. ¿Y qué tenés en las encuestas de manera sustantiva? Es el respaldo popular a la marca presidencial. Ahí no hay ninguna encuesta que difiera. Bueno, hubo una, no sé cómo lo hicieron, pero la mayoría, la Gallup, la UCA, el EPG Datos, que revivió después de un buen tiempo para hacer sus mediciones, recientes incluso, sostienen arriba del 80% de popularidad. Tú podrás decir, sí, pero la marca presidencial es una cosa y la marca partido es otra. Es cierto, su partido político no goza de la misma popularidad, pero si tú comparas un partido político con otro, el gap es de 30 a 40 puntos. O la percepción sobre el trabajo de la Asamblea Legislativa del oficialismo. Es correcto, Ajá. pero al final de cuentas estamos en un sistema político sostenido por una marca mayor, que es la marca del presidente. La marca Nayib Bukele es la marca política que sostiene todo. Eso le permite lo suficientemente fuerza para arropar a la marca partidaria, que es tu brazo legislativo y tu brazo que te permite hacer todos los cambios de leyes y todo este tema. Entonces, si nosotros nos vamos a los datos y encontramos en si la ciudadanía está de acuerdo o no con las decisiones que estás tomando este partido del gobierno, has tenido 6 años y contando para 3 elecciones distintas para que la gente pueda irse expresando en las urnas y lo que quieran. Pero si tú te das cuenta de la elección legislativa del 18 al 21, hay un cambio radical. O sea, la gente te está diciendo, hay partidos que pasaron de 23 a 4 diputados, como le pasó al FMLN, a 0 diputados 3 años después. Entonces, tú decís, no, bueno, a ver, analicemos estadísticamente esto. Aquí hay, la ciudadanía en las elecciones se ha expresado de esta manera. Y luego coincide con las percepciones de la encuesta. Y punto 3 de este tema, que lo hablábamos un poco al principio, es el control político. Quien tiene el control político, no solo en este país, sino en cualquier país del mundo, es el que va redefiniendo el tipo de Estado y sistema electoral político que va reestructurándose. Nos vámonos hacia la historia. Golpe de Estado del 79, 2 juntas revolucionarias, hicieron una nueva constitución, reforma agraria, nacionalizaron los bancos y el control total estatal de las exportaciones e importaciones. Eso fue unas leyes, una constitución hecha con base a quienes tenían el control político de ese momento. La reforma agraria, desde mi punto de vista, fue una de las peores decisiones que tomaron en este país. Se acabaron el agro en este país, pero allá cada quien en el tiempo lo fue diciendo. En ese momento, y de nuevo, por influencia de Estados Unidos, en la época de Carter, se hizo la reforma agraria. Con el paso del tiempo, llevaron los acuerdos de paz, hicieron una serie de cambios constitucionales profundos en las reformas para darle espacio a este nuevo partido político y a la nueva realidad política que estos 2 grupos consideraron que era el sistema de Estado y el sistema político electoral que había que definirse. Ahí nació el Tribunal Supremo Electoral, el FMLN como partido político por decreto, la PNC, la Procuraduría para los Derechos Humanos, Consejo Nacional de la Judicatura. Se reformó todo el concepto del Poder Judicial. Pasamos de 12 a 15 magistrados con un sistema rotativo de elección en donde no porque antes de los 92 se decidía por listas hechas desde los partidos políticos. Luego pasamos al sistema que conocemos ahora de FEDAES y CNJ y después decide los partidos políticos. Alguna de las 2 listas viene con cuotas, pero bueno. Pero en realidad establecieron nuevos mecanismos. Se estableció el sistema rotativo de elección de cada 3 años con periodos de 9 años. Ahí pasamos de 12 a 15 magistrados, una sala constitucional con una nueva definición, porque así lo acordaron los poderes políticos. Dijeron, la sala constitucional va a tener estas y estas y estas y estas atribuciones. Si ustedes vamos a los documentos y revisamos, hay toda una reforma. Por el tiempo, de ahí nos dolarizaron y no nos preguntaron. No, así, pero ¿a qué viene ese tema? De nuevo, el control político. El control político nos dio. Antes de eso, te voy a ir a la del 94, cuando se aumentó el IVA a 3 puntos. Sí. Primera participación del FMLN, lograron 21 diputados, Arena no tenía la mayoría simple. ¿Qué pasó ahí? Primera disidencia del frente, se aliaron con Arena,
cambio al IVA. Un aumento del IVA. Aumento del IVA de 10 a 13 puntos. En el año 2000, la dolarización, como tú bien decís, que fue una alianza política de partidos Control político. que le dieron control político. Tratado de Libre Comercio, alianza de partidos políticos, mayoría calificada, de mayoría simple y ratificación calificada, control político. Luego tenés en la historia cómo se va reconfigurando el control político. Vámonos a la época de Francisco Flores, donde primero se dio el control político, la dolarización, pero ¿qué pasó después? Una alianza política, PCN y FMLN, se reestructuraron las alianzas políticas y empezaron a lanzar decretos al punto que Francisco Flores es el presidente que pasó a la historia como el que mayor vetos presidenciales Emitió. emitió 59. ¿Qué pasó después? El gobierno de los jueces. Después se restablece la alianza PCN-Arena, llega Tony Sack, Tratado de Libre Comercio. Luego, en el 2009, la Sala Constitucional, con poder político jurídico, establece el gobierno de los jueces, hacen una serie de reformas constitucionales vía sentencia, ni siquiera fueron introducidas al cuerpo de la Constitución, pero fueron dadas porque era sentencia de interpretación de la Sala. Cierta jurisprudencia. Y ahora, de nuevo, tienes un nuevo sistema político que este partido lo dijo desde el inicio. Nosotros con este respaldo de la gente vamos a redefinir, y ustedes ayer lo escribieron, ni siquiera es una cuestión de que nos estamos interpretando. Lo escribieron y yo lo he dicho con claridad, de que con este control político absoluto, por el respaldo que te da la gente, hablaron de redefinición del Estado y redefinición del sistema político. Esos cambios de nuevas instituciones, que también en otros gobiernos ha habido, eliminación de ministerios, conformación de nuevas instituciones, han venido reformando la forma de gobernar de las diferentes entidades públicas, de alcaldías, de secretarías, lo que querrás, y nuevas reglas del sistema político electoral que te permite hacerlo por el control político que tenés. Un nuevo El Salvador, ha dicho el presidente, ¿verdad? Estamos construyendo un nuevo El Salvador. Lo definen de Salvador. su manera. Y ahí están las percepciones ciudadanas en elecciones y mediciones que te permiten ir sabiendo si están de acuerdo o no contigo. Y ahí estamos. Se nos acabó el tiempo, Gabriel. Quedamos pendientes para más charlas como esta. Fantástico. ¿Verdad? En futuras ocasiones, ahí llevas tu cherito. Siempre es un gusto conversar contigo. Gracias, Tony. Gracias, Diana, por la invitación. Un placer haber estado acá. Y si quieren volver a escuchar esta entrevista, atención. Muchas gracias por acompañarnos en nuestra entrevista. Para volver a escucharla e incluso verla, visita nuestro canal de YouTube Diana Verónica y Tony. Búscala como La Entrevista. También puedes encontrarla en Spotify como Diana Verónica y Tony. Te invitamos a seguirnos, regálanos siempre un me gusta, compártela con tus amigos y activa las notificaciones.